Durante siglos, Japón estuvo deliberadamente cerrada al resto del mundo, lo que ayudó a crear una sociedad firmemente tradicional, moralmente estricta y dominada por los hombres, bastante opresiva para las mujeres y las clases bajas. Sorprendentemente, eso no implicaba necesariamente que estuvieran reprimidos en otros ámbitos, por lo que detrás de las delgadas paredes de sus dormitorios a menudo se llevaban vidas sexuales extrañas para compensar el rigor de las normas sociales. En cuanto a las relaciones románticas, la sociedad japonesa estuvo profundamente influenciada por el confucianismo. Según los principios confucianos, el matrimonio unía no solo a dos personas, sino a dos familias, debido a la prioridad que se daba a la piedad familiar y filial. Las decisiones matrimoniales estaban fuertemente influenciadas por la posición social, la estabilidad financiera y los lazos familiares del futuro cónyuge. Era habitual que los padres organizaran bodas para sus hijos para salvaguardar la posición social y financiera de la familia. Estos matrimonios concertados eran populares entre las clases altas. No obstante, otro tipo de matrimonio era más frecuente en las clases bajas, ya que se consideraban un método para ampliar el número de trabajadores agrícolas. Un esposo confiaba en su suegro para obtener apoyo político cuando se mudaba con su esposa. Debido a esto, las hijas eran preferidas a los hijos. Un hombre que tenía hijas estaba en mejor posición que un hombre que tenía muchos hijos. Un hijo nunca se convertiría en emperador, pero una hija podría convertirse en consorte imperial e incluso en la madre de un emperador. La dependencia de un hombre de su esposa y su familia por su posición social abrió la práctica común de múltiples matrimonios y aventuras que se encuentran en toda la literatura. A menudo se tomaba una segunda esposa por amor, o si la esposa principal no tenía hijos. Pero las segundas esposas también proporcionaron más contactos sociales dentro de este sistema de rango. En la cultura japonesa tradicional, los casamenteros eran esenciales para establecer matrimonios. Para ayudarlos a encontrar parejas para sus hijos, muchas familias usarían nakodo o casamenteros. Los casamenteros considerarían los antecedentes, intereses y estilo de vida de estas personas, entre otras cosas. Después organizaban reuniones familiares y ayudaban con conversaciones matrimoniales. Las personas de alta cuna generalmente podían tener varias parejas durante su vida. Las personas de clase baja no podían permitirse el lujo de mantener a más de una esposa a la vez, pero podían cambiar de esposa fácilmente si la familia de la esposa actual era de un estatus social más bajo y no podía ejercer presión política contra ellos. Los hombres podían evitar estar atados a sus esposas al no traerlas a su hogar ancestral y no construir o mantener hogares privados para ellos. Una unión era más un asunto familiar en el que se combinaban dos hogares en lugar de ser un asunto privado entre dos personas. Incluso los niños pertenecían a la casa y no a ninguno de sus padres. En términos generales, los únicos jóvenes que tenían voz en sus elecciones de matrimonio eran los hijos e hijas de los granjeros, y finalmente se decidían por una pareja solo después de que la mujer quedara embarazada. En el pasado, la religión transmitía la mayoría de las reglas sobre la actitud de la sociedad hacia el sexo. Por otro lado, el sintoísmo, la primera religión japonesa, casi no tenía restricciones. En consecuencia, los japoneses eran muy abiertos y tolerantes con la sexualidad. Vieron esto como una actividad natural sin importar si el sexo era de naturaleza heterosexual u homosexual. Los jóvenes granjeros solteros se reunían tradicionalmente en wakamo-yado, traducido aproximadamente como chozas de gente joven, para tener relaciones. Los hombres jóvenes también participaban tradicionalmente en yobai, visitas nocturnas a los hogares de las mujeres jóvenes. Si una mujer joven permitía que un hombre en particular continuara con las visitas yobai y como resultado quedaba embarazada, la pareja se uniría en matrimonio. A los hombres, particularmente a los de las clases altas, se les permitía tener múltiples esposas, concubinas y amantes. Contrariamente a la severa persecución de la homosexualidad en Occidente, los japoneses hicieron lo contrario, glorificaban la homosexualidad. Todas las élites, desde los nobles y los samurái, practicaban este tipo de relación. Aunque horrible, pero en Japón era elegante tener un joven con el que practicar este tipo de relaciones. Los samuráis vivían según un código, el camino del guerrero, que proporcionaba varios preceptos. Uno de estos era Shudo, camino de los adolescentes. Shudo alentó a los samuráis a tener amantes masculinos jóvenes alrededor de los 12 años,
Dichos aprendices tenían la intención de crear fuertes lazos entre los samuráis establecidos y los futuros. Esto continuaría hasta que el joven llegaba a la edad adulta y se convertía en samurái. Tachikawa Ryu era una rama del budismo conocida como el principal culto sexual de Japón. Según las creencias de la secta, hacer el amor era una puerta de entrada a la iluminación espiritual, porque este tipo de relaciones permitían la pérdida de uno mismo. La poligamia era legal, permitía a los hombres tener varias esposas y relaciones extramatrimoniales. A menudo se aceptaban de manera similar a la antigua visión romana, donde el sexo con prostitutas no se consideraba traición. Sin embargo, se esperaba que las esposas permanecieran castas para asegurar la paternidad de su descendencia, particularmente en las clases altas. A pesar de estas expectativas sociales, algunas esposas de las clases altas tenían amantes con atractivos actores de kabuki. Esto a menudo se toleraban para las mujeres de clase alta, siempre que fueran razonablemente discretas al respecto y si no resultaba en un embarazo. Sin embargo, una cosa era inaceptable para ambos sexos: no se esperaba que uno desarrollara sentimientos románticos por un amante. Shunga se refiere al arte erótico japonés que presenta actos explícitos, a menudo representados con órganos sexuales exagerados. Era una forma de arte popular, particularmente entre los hombres que estaban separados de sus parejas durante periodos prolongados, como los guerreros samurái y los comerciantes ambulantes. Además de ser visto como una forma de entretenimiento, también se creía que el shunga tenía poderes sobrenaturales. Los guerreros samurái llevaban imágenes de shunga con ellos durante las batallas, ya que creían que los protegerían del daño. De manera similar, algunos creían que tener una imagen de este tipo en su casa podría protegerla de incendios u otros desastres. Los grabados shunga también revelan el uso prolífico de varios juguetes sexuales, hechos de cuerno de animal, concha, cuero, madera o incluso papel maché. Hasta finales del siglo XIX, no había una palabra para amor en japonés. El amor era el fruto prohibido. Los japoneses reconocieron la fuerza del amor, su poder para subvertir el orden existente e hicieron todo lo posible para aplastarlo. Enamorarse era visto como una locura que te sacaba de quicio y hacía irte con alguien totalmente inadecuado. Tanta locura solo podía conducir a la tragedia. A las mujeres casadas respetables se les enseñaba a no volverse atractivas. Sin embargo, el amor podía desarrollarse incluso en los matrimonios concertados. Era inusual que la gente se fugara y se casara por amor, pero sucedía. Los romances extramatrimoniales prevalecían, especialmente entre los samurái, que con frecuencia tomaban esposas o concubinas. Se esperaba que los hombres fueran poetas y cortejaran a las mujeres, no que las tomaran por la fuerza. Las cartas y los poemas eran los principales medios de cortejo. Los pretendientes eran juzgados en función de su caligrafía, la inteligencia de sus versos y la calidad del papel que utilizaban. Pasarían meses antes de que las parejas se vieran.